Hola, bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Gentes aquí en nuestro estudio de televisión de Radio Buñol. En esta ocasión tenemos a una maestra, así empezó su formación educativa, pero va a hablarnos de mucho más. Ella es maestra, pero también formadora de profesorado. Va a hablarnos de toda su trayectoria, que a pesar de su juventud ha realizado un montón de cosas, ha trabajado en el exterior, y me ha parecido muy interesante que conozcan esta faceta de Emma Renovell. Hola, buenos días, Emma. Hola, buenas. Bueno, supongo que mucha gente en el municipio te conoce, sabe de ti, pero a lo mejor quizás pocos todo lo que has realizado desde siempre, bueno, en los últimos años quizás más, sobre todo has estado en Dublín, pero vamos a hablar un poquito de todo. Si te parece, nos ponemos en antecedentes. Empezaste muy jovencita estudiando magisterio, una vez lo terminaste te sacaste tu oposición, sí. Y bueno, pues ahí estuviste pues de interina, varios sitios de la provincia de Valencia y tal, terminaste en Requena, donde estuviste varios años, y bueno, pues ahí estuviste muy bien. Pero pensabas que se te quedaba corto. Cuéntanos. Bueno, pensaba que era muy joven, porque ya probé muy jovencita la oposición, entonces yo pensaba que, bueno, que con todos los años que me quedaban por delante por trabajar, pues estaría bien hacer algo distinto. Y me apetecía también un poquito, pues quizás salir del pueblo, salir de España, claro, una temporada. Claro. Y me puse a indagar a ver un poco qué posibilidades tenía y yo en ese momento conocía absolutamente nada de todo lo que he hecho después, no tenía ni idea de que todo eso existía. Y indagando, pues me topé con ello, me interesó y ya me puse a investigar, y en unos meses pues estaba prácticamente metida de lleno en prepararme y en formarme para poder sacarme una de estas Claro, plazas. porque esto has tenido también que hacer oposiciones también, pero cuéntanos exactamente, acción formativa en el exterior, ¿cómo se llama? Acción educativa en el exterior. Vale, sí. Muy bien, cuéntanos. Pues es toda una red, un entramado educativo que el Ministerio de Educación tiene fuera de España. Yo ya digo, no conocía absolutamente nada. Y tuve que estar investigando, me interesó mucho el tema, y sí que es cierto que bueno, que incluso esos primeros meses de preparación o de investigación, a ver qué era todo esto y qué tenía que hacer yo para acceder, claro, ya aprendes un montón, porque cuando te das cuenta de todo lo que hay fuera de España, dices, ¿cómo puede ser que esto esté aquí? Yo no tuviese ni idea. Claro. Entonces, al final, la acción educativa en el exterior es pues todo un entramado, como digo, educativo que está fuera de España, compartido. Bueno, sobre todo es del Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que ver, porque aparte de profesores hay consejerías de educación, hay asesorías técnicas, etcétera. Básicamente lo que el Ministerio intenta con todo esto es que haya conexión de otros países, de residentes españoles en el exterior, y también de ministerios de educación de otros países, que tengan una conexión siempre con la lengua y la cultura españolas. Es un trabajo como de difusión, pues de estar presentes, de que nuestro país se conozca fuera de aquí. Y esto se realiza a través de muchos centros y muchos programas en muchísimos países. Entonces hay centros de titularidad, que son como colegios e institutos en otros, o sea, como los colegios e institutos que tendríamos aquí, pero en otros sitios. Hay de estos hay en Londres, en Roma, en Lisboa, París, muchos en Marruecos. Hay secciones internacionales españolas, que sobre todo hay en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Y luego está el programa ALCE, que es en el que yo saqué la plaza y en el que estaba escrita. Y además hay consejerías de educación en un montón de países. El objetivo, como tú dices, es dar a conocer España, pero tú allí tu formación era dar español a alumnos y estudiantes ingleses, ¿no? Irlandeses, sí. A ver, el objetivo es dar a conocer España, efectivamente, y en eso se trabaja muy codo a codo muchas veces con el Instituto Cervantes, que al final el Instituto Cervantes es un poco no el garante de la enseñanza del español fuera de España. Se trata de eso, y también se trata mucho de lo que se intenta es que toda la inmigración española que hay fuera no pierda los lazos y los vínculos culturales con el país, ¿no? Que toda esa gente que, sobre todo los hijos de la gente que ha salido a vivir fuera y que por lo que sea ya se ha establecido fuera y se ha quedado a vivir fuera, que sus hijos puedan seguir optando a tener una educación en el idioma de sus padres y que puedan seguir optando a tener acceso
a la cultura. Qué bien. Entonces, una retroactividad, que se fueron en un tiempo para que quizás puedan volver efectivamente, sus porque ellos a lo Muy mejor, bien. de hecho muchos de mis alumnos cuando ya han tenido que, porque nosotros llegamos hasta el nivel preuniversitario, ¿no? Nuestro último curso en ALCE es el nivel anterior, es el curso anterior como si fuera aquí segundo de a la bachiller. universidad, efectivamente. Entonces muchos de ellos se vienen a estudiar a una universidad española. Qué bien. Y eso no podrían ¿Y hacerlo. por qué? ¿Porque les atrae? ¿Porque son familiares? ¿O porque les atrae la cultura Pues española? un poco por todo, porque quieren pasar unos años en España, porque, bueno, sienten que tienen algo que hacer aquí, ¿no? Conocen el idioma, tienen familia, Claro. entonces prefieren cursar aquí unos años sus Muy bien. estudios antes de volver a Irlanda, en mi caso, pero que bueno, que ALCE hay en un montón de países. Muy bien. Y porque tienen la oportunidad, porque verdaderamente no podrían hacerlo verdaderamente si no pasasen por el programa, muchos de ellos. Claro, no pero conseguirían son el gente nivel de español. específica que puede optar a ese programa, igual que tú también tenías que tener unos requisitos como el alto nivel de inglés, con tu titulación, aparte de ser funcionaria. Para optar a eso, como mínimo tienes que ser funcionaria y tener una titulación específica, ¿no? Del Para idioma. optar a cubrir alguno de estos puestos fuera, tienes que tener un nivel de inglés que ellos te piden. Este concurso de oposición se convoca anualmente. Cada año hay un número de plazas y unos países distintos, porque claro, cada año las personas que ya hemos estado ahí cesamos. Entonces, no hay un continuo de plazas. Hay años que hay más, hay años que hay menos, y hay años que hay más en un país y menos en otros. Entonces, en la convocatoria te exigen primero ser funcionario de carrera, efectivamente. Segundo, mínimo 5 años de servicios en España para poderte presentar. O sea, 5 años de antigüedad, sí. Luego para cada país se establece un idioma. Claro. Con lo cual, Tú ya habías estudiado la especialidad en lengua extranjera, aparte de que también tenías tus títulos de inglés, ¿no? efectivamente, sí. Normalmente los idiomas están entre el B2 y el C1 de cada... Es el requisito, normalmente varía por país también. Hay países a los que se puede ir con un B1 y varía por plazas también. Pero sí, se mueven hasta el C1, pueden. ¿Es el pueden más pedir. cotizado quizás en aquella zona porque el inglés lo tenemos un poco más familiarizado aquí en España? Depende ¿O no? mucho de el programa o el centro al que vayas a trabajar. ¿Vale? Y depende mucho de si vas como docente o como asesor técnico. Si vas como asesor técnico, que también las asesorías técnicas son una parte de la acción educativa en el exterior, mínimo te van a exigir un C1, porque ahí ya vas a entrar en negociaciones en muchos casos con las instituciones del país, entonces tienes que tener un nivel de competencia importante para poder desenvolverte. Y luego depende mucho también de, pues eso, del centro del programa. En mi caso, yo casi toda la gente o sea, en mi caso sí que teníamos una parte irlandesa, ¿no? Una parte de la familia es irlandesa. Pero si vas a un centro de titularidad, por ejemplo, lo normal es que te desenvuelvas en castellano. Vaya. Pero en cualquier caso, el B2 normalmente es el mínimo requerido. Pero aparte de esto, lo que me estabas diciendo de ALCE y demás, también tienes publicaciones, también ayudas, ¿no?, a gente que se quiere meter o que está metida de lleno en este proyecto, ¿no? También das cursos. Cuéntanos. Pues nada, empezamos a dar cursos, bueno, empezaron a invitarme a dar cursos, sobre todo la persona que a mí me ayudó en su momento y me preparó, que es Francisco Palazón, fue el que un poco empezó a invitarme a dar algunos cursos, porque él lleva una trayectoria muy grande ya de formación y de impartición de cursos. Fue el que empezó a invitarme, y a partir de ahí, bueno, pues yo he tenido la suerte que me han llamado de otros sitios. Me han llamado del CEFIRE de Valencia, me han llamado de Centros de Formación de Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. He dado formaciones también con el Instituto Cervantes para auxiliares de conversación, que es otro programa para gente más jovencita, que también España envía auxiliares de conversación a distintos países. Tengo una formación ya palabrada para el 2026 para Estados Unidos. Entonces, bueno, he tenido la suerte de que me han ido llamando y me gusta, y he seguido. ¿Lo haces online? A veces online, a veces presencial. Sí que es cierto que como a mí me cogió todo... Yo fui a irme a Dublín y empezar la pandemia. Entonces, estas formaciones normalmente han sido siempre presenciales.
o semipresenciales. Pero ahora ha cambiado todo. Claro, todo eso cambió mucho con la pandemia y casi todas están siendo en línea. También es cierto que en estos casos, muchas de estas formaciones acude gente de toda España. Entonces sí que es cierto que yo creo que ahora la gente se ha dado cuenta de que es mucho más cómodo poder hacerlo desde tu casa, si estás en Málaga o en Vigo o donde sea. Tanto el alumno como el formador. Claro, ¿no? que tener que desplazarte a lo mejor a Madrid, porque estas formaciones normalmente se hacían. Yo he ido a formaciones a Madrid, he ido a Murcia, bueno, depende también de quién las organice, ¿no? Claro. Pero sí, lo de en línea está dando mucha comodidad y Qué muchas bien. de ellas están siendo en línea. Y también con motivo de eso también tienes varias publicaciones, ¿no? Que has colaborado con Francisco Palazzo, Sí, ¿no? sí, sobre todo en manuales de preparación. Claro. Me propuso. Para que se presenten a este tipo en concreto de oposición, ¿no? Efectivamente. Sí, Muy bien. sí. Así que tanto la formación como esas publicaciones son pues para un poco echarle un cable a la gente, porque Qué al bien. final el estudio de la oposición está muy... No hay un temario No hay como un tal. temario, sí lo hay y no. O sea, no es como cuando tú te quieres presentar la oposición de magisterio, que sabes, o sea, tú vas a una academia de preparación, te proporcionan el temario, sabes que hay una parte del examen redactado, luego sabes que hay una defensa de la programación. Aquí sí que es cierto que la convocatoria tiene un anexo que te dice qué tienes que saber. Pero lo dice de una forma que verdadera, o sea, no te hace un listado de te tienes que estudiar todo esto, te dice Vale. pues que tienes que conocer la red exterior. Y luego que te lo pueden preguntar de maneras diferentes o no. normalmente hay un tipo test, el Vale. primer examen es un tipo test, el segundo examen es la elaboración y la defensa de un caso práctico. Vale. Pero Pero claro, más o no- menos como la de magisterio, quieres decir. sí se hace, lo único que esta se hace Más todo en temario se- y diferente, ¿no? Un El temario es diferente. totalmente distinto. Claro. Esta se hace en sesión única. Tú haces todos los exámenes En en un sesión día. única Ujú. y solamente si apruebas el primero es cuando te dejan ir a defender el segundo, aunque lo hayas hecho. Entonces, ya digo, sí que te dicen de forma muy general que tienes que conocer, pero no te hacen un listado de lo que te tienes que estudiar. Entonces, Y no hay muchas plazas tampoco, ¿no? no hay muchas plazas. No, este año creo que salían 163 y esto es a nivel estatal, claro. Claro. Sí. Bueno, pues ¿cómo te sentiste cuando realmente sí Ay, que muy viste bien, muy que bien. tu sueño continuaba? No sé, muy bien. Yo creo que cuando te metes en esto y empiezas a darte cuenta verdaderamente de qué es, y yo creo que te picas, Claro. te picas y te motivas y ya dices, bueno, yo me lo tenía que, para mí era una cosa que yo tenía que hacer. Qué bien. Y es cierto que le dedicas mucho tiempo, sacrificas muchas horas de muchas cosas y haces mucha inversión también porque hay que hacer mucha formación. Claro. Porque antes de los exámenes hay una primera parte de méritos que siempre te establecen un mínimo de puntuación para poder presentarte. Entonces ahí tienes que tener cursos de formación muy específicos y bueno, pues eso al final es una inversión de tiempo Claro. que tienes que hacer. Y sacrificio personal. al fin y Sacrificio al personal, cabo. claro, sí. Entonces nada, yo pues eso, tú haces todo, pasas todo el proceso y luego pues ahí hay más o menos un mes, unas semanas que tú pues ya has terminado, ¿no? O sea, tú vas a Madrid, haces los exámenes, te vuelves a casa, esperas a que salgan las notas del primer examen, si apruebas vuelves a Madrid a la defensa del segundo y ya pues te vuelves a casa. Y ahí pasa un mes, 3 semanas, un mes, Que no sabes nada. que tú no sabes nada. Y un día sale un boletín oficial del Estado y si has aprobado, pues sale tu nombre con el sitio al que vas. Pero tú no sabes, hasta después de todo eso, tú no sabes ni las notas que has sacado, Claro. nada. Pero sí a dónde vas a optar. Pero tú- sí a dónde vas. Eso es. Sí a O sea, dónde tú vas. fuiste Sale un boletín directamente- oficial del Estado con una resolución donde Vale. pone, pues eso. Y tú todas- habías optado para Dublín en concreto. Yo había optado para, bueno, O Irlanda en había concreto. optado Irlanda, Dublín, había optado Londres. Vale. O sea, tú puedes optar a varias. Vale. Siempre de lengua Siempre que inglesa, cumplas los ¿no? requisitos para la plaza. Claro, yo no Claro. puedo optar a Francia porque Claro. no tengo un B12 francés. Claro. Entonces, del listado de plazas que salen, de las que ves tú que cumples los requisitos, pues tú ya ahí decides. Si quieres optar a Vale. todas, las pones todas en el listado Vale. con la Que petición. no te da miedo salir donde sea en ese Efectivamente, hay mucha gente que, bueno, pues todas las que puede pedir las pide, Eso o es. hay gente que se limita más, yo Vale. sí que es cierto que dejé fuera unas cuantas, haces un orden de preferencia y luego tú ya sabes que todas las que has puesto en tu petición, si
te ha dado la nota para alguna de ellas, pues te van a escribir directamente. No te van a llamar y te van a decir... ¿Tú prefieres aquí o exacto, allá? Mira, Nada. ¿qué has aprobado? ¿Qué quieres? No. Ya Aquí directamente ya está. te dicen dónde vas. Entonces, bien. pues es una sensación... no sé, cuando ves que ha salido... Claro, al final... Es una recompensa, ¿no? A tanto esfuerzo y sacrificio personal sí, y familiar. efectivamente. Y luego Claro. que, claro, todo el mundo está pendiente. Cuando te metes en esto empiezas a conocer gente también, pues gente que se está preparando. Y claro, pues ese día el móvil pues va, porque ya ha salido, está el BOE enhorabuena. Yo me acuerdo que a mí me llamaron enhorabuena y yo, ¿qué me estás diciendo? No, porque el BOE sale muy temprano. Vale. Eh, Y no lo habías visto tan temprano, claro. No lo había visto. Claro, no lo madre había mía. visto, Y te lo pero chivaron no es ya. una sensación Qué bien. genial. Sí, Qué porque bien. al final es ya, pues sabes que los próximos años vas a estar en otra dinámica totalmente diferente y vas a... Bueno, Pero ¿no da vértigo con la familia? A ti te ha acompañado siempre tu compañero, Mi marido, sí. tu marido, y bueno, pues ahí estáis formando una familia, pero ¿no le daba vértigo a él tampoco? no, tengo la suerte de que no. Qué bien. No, para nada, no. No. De hecho, bueno, esto evidentemente es algo que se habla antes. Claro. Y no, para nada. Qué Además, bien. él se defiende muy bien con el inglés también. Claro. Y él ya había vivido fuera. Muy bien. Su carrera se la sacó fuera también, así que... Os habéis juntado el pan con las ganas de comer, Pues un como poco, solemos decir en pues un Muñoz. poco. Y... Pero ahora continuamos con esto, porque sí que es cierto que has vuelto, tienes tu plaza en el Colegio San Luis, Sí. muy bien, pero tú sigues pensando ahí en continuar, ¿no? Porque se acaba a los 6 años, pero luego puedes seguir... Sí, las extranjerías siempre se terminan a los 6 años. Es Vale. el máximo que te dejan estar en cualquier programa, salvo escuelas europeas que son 9 años, en el resto de programas son 6. Entonces, nosotros hemos agotado los 6 ahí en la Sí. agrupación y ahora, bueno, pues yo tengo que pasar unos años aquí Vale. cumpliendo servicios aquí, mínimo 3, y Vale. luego, bueno, pues a ver qué va saliendo, a ver también estos años cómo van por aquí. Claro. Y bueno, cuando volvamos a tener bien el encaje familiar, Claro. pues... A ver, los niños ya estarán un poquito más crecidos, un pero poco no te más, da miedo, no te da vértigo el sacarles a lo mejor de su zona, o quizás como os ven a vosotros bien en ese sentido, queréis que sigan esa dinámica de bueno, es bueno conocer mundo, ¿no? A mí me gustaría que ellos viviesen eso Claro. también. Evidentemente, a ver, somos del pueblo y su familia están aquí, sus abuelos, sus primos están aquí y sus tíos. Y eso nunca vais a hacer que se pierda, pero Efectivamente, os gustaría nunca, que nunca. también... Pero sí que es cierto que, bueno, pues yo creo que también pueden ver algunas cosas y adquirir algunas cosas que pueden resultar muy interesantes para ellos, Claro, la verdad. en su vida. Bueno, Martín ha crecido allí, quiero decir. Claro. Martín ha crecido en Irlanda. Sabía más inglés que español, ¿no? Y sí. y para mí ha sido, pues, no sé, muy satisfactorio que pase unos años allí y Qué que haya bien. disfrutado de Irlanda, que es un país pues muy agradable. ¿El balance cuál ha sido tuyo? ¿Todo positivo? ¿Ha habido A ver. alguna cosa que, bueno, que Estar lejos no es fácil. añorabas de tu casa, de tu familia, de tu pueblo? Yo es que me fui con muchas ganas y con mucha ilusión, entonces Claro. yo creo que siempre al final, evidentemente te hace menos, claro. Que te pille la pandemia recién llegado, pues tampoco ayuda, porque Claro. justo cuando yo recuerdo que yo era, justo en el momento en que yo ya me estaba sentando, porque claro, tú llegas allí, todo es nuevo. El programa en el que yo trabajaba no tiene nada que ver con un colegio al uso, para nada. Compañeros nuevos, todo un entramado nuevo de Cultura, de todo, clima nuevo también. país nuevo, Claro. todo. Entonces, cuando yo en marzo empezaba a pensar que me estaba empezando a sentarme un poquito, entonces llega la pandemia, tienes que cambiar todo. Te encierras, eso de estar Claro, que no encerrada puedes en ni un- siquiera ver a los familiares. Claro, y además Pues- estar encerrada en un sitio que dices, jo, estoy aquí, que lo que me apetece es ir aquí, ir allá, ver Eso este es, museo, conocer, claro. No puedes ir a ningún sitio. Claro. Entonces, claro, hay momentos duros. El trabajo también es muy distinto y tienes que aprender muchas cosas y hay momentos pues que no te salen las cosas a la primera. Pero Poco a poco. sí, el balance es positivo. ¿Y la cultura? ¿Los chicos, chicas con los Pues que has mis estado? alumnos son muy divertidos porque Sí. el programa en el que yo trabajaba
es un programa que es específico para hijos de residentes españoles fuera. Entonces, mis alumnos son... El tipo de alumnado que atendemos nosotros en las ALCE son muy concretos, ¿no? Tienen que ser hijos o bien de españoles que vivan allí o bien de matrimonios mixtos, ¿no? Un español, un irlandés. O sea, que llegaste y tu cultura y tus raíces nunca las llegaste a perder, en ese sentido. No, claro que no, claro que no. Porque tenías la salvaguarda de que era gente... Entonces ellos vienen con nosotros a mantener el idioma. Ellos hablan, algunos más, algunos menos. Claro, también depende eso mucho. Facilita mucho a la hora de impartir. Si los dos padres son españoles, ellos pues tienen un nivel del idioma mucho mejor que a lo mejor si hay un papá en casa que es irlandés o una mamá. Pero bueno, en cualquier caso ellos hablan. Y ellos vienen con nosotros a mantener y además pues a aprender a nivel académico, ¿no? Esa es la escritura, las reglas de ortografía, etcétera, etcétera. Y después de 10 años que están con nosotros, que se dice pronto, pero 10 años son muchos años, cuando tienen 17, 18, ellos hacen un examen de certificación y se van con un nivel C1D. Nosotros funcionamos un poco como escuela oficial de idiomas, ¿sabes? A1, A2, B1, B2, C1. Entonces, pues era muy divertido porque, claro, ellos tienen ahí como un cacao lingüístico y cultural, pues muy divertido, sí, muy divertido. Y la verdad es que aprendes mucho trabajando a ese nivel porque tienes que estar pensando todo el rato en que su cabeza no piensa en castellano. Vale. Normalmente ellos están escolarizados en Irlanda, entonces sus cabezas piensan en inglés. ¿Que será totalmente diferente el tema de las asignaturas, cómo se imparte o no es tan diferente? Yo solo impartía español, en ALCE solo se imparte español. Ellos, el sistema educativo irlandés es muy distinto al... Claro, pero tú al tener un pequeñín también habrás notado diferencia en ese sentido, aunque haya sido época de guardería, incluso lo notarás. Todo es distinto. Claro. Todo, la filosofía en general con el tema educativo y hacia los niños y eso en Irlanda es bastante diferente aquí. ¿Mejor, peor? Diferente. Diferente. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, quizás, ¿no? Como aquí ¿no? Sí, en ese sentido. Diferente, muy diferente. Que era una de las cosas que mis alumnos siempre notaban, sobre todo los más pequeños, los que estaban en la primaria irlandesa, notaban mucho cuando venían con nosotros, porque nosotros pues al final tienes como cercanía? el ritmo... No, vale. Más... Todo mucho más académico, digamos. Vale. Nosotros desde primaria ya como que somos mucho más... Un examen, ellos no hacen un examen en primaria. No. Entonces ellos lo notaban mucho... Pues pensaba que allí eran más cañeros que nosotros. Son más cañeros en la secundaria y en el bachiller, yo Pero diría. en primaria no. Fíjate. No, en la primaria no. Y luego... por ejemplo, allí es muy raro que los niños empiecen el cole con 3 años, normalmente los aguantan un poquito más. Sí, suelen empezar más con 4 o 5. ¿Y qué hacen? ¿Dónde los llevan? En la guardia. ¿O es que en la guardia? O sea, ¿se puede estar en la guardia hasta los 4 o 5 años? Hasta los 6. Hasta los 6 se puede hasta estar... el preschool, sí, 5 o 6 pueden aguantar en la guardia. Vale. Sí, aquí tenemos la costumbre de que sea pues hasta los 3 años. Sí, aquí ya tienes la infantil, la etapa de infantil, 3 años ya está en el cole, que no es obligatoria, pero ya la tienes en el cole. Y sí, aquí lo normal es escolarizarles a los 3, ahí no tanto. Vaya. Ahí no tanto. O sea, se quedan en guardería, pero ¿impartirían lo mismo? Sí, trabajan bastante bien en las guardias de ahí. Sí, la verdad es que sí. Bien. Sí. A ver, yo estaba bastante contenta. Vaya. Es que aún encima, en tu caso, como tú lo vives desde el punto de vista de madre, pero también formadora, educadora, maestra, o sea, que es complicado a veces abstraerte un poquito de tener un sentido crítico, ¿no? En la vida, en ese sentido, sobre todo con los niños, ¿no? Con los pequeños, ¿no? Sí. Tiene que ser complicado. Sí. A ver, dada la casualidad de que las dos profes de Martín eran españolas. O sea, venga, mejor, trabajando allí. Ostras, ¿no te quitabas el español, pues? No, era imposible. Hay mucha gente española trabajando en las guarderías, en el sistema de guarderías. Vaya, muchos maestros españoles trabajando y maestras. O sea, que es buena acogida. ¿Tú te sentiste bien? Muy bien. A mí la cultura irlandesa me parece que es... ¿Mejor que la inglesa en ese sentido? Ay, yo no quiero meter baza, pero pero Irlanda es diferente. O sea, son distintos. Sí. Son Es que siempre diferentes. se ha dicho que Inglaterra, con respecto a los estudiantes españoles que iban, como que no eran tan bien recibidos quizás, o porque tienen otra cultura, como que son un poquito más secos en ese sentido. A ver, los irlandeses en general son gente bastante cercana, o por lo menos que te hace sentir pero bien. No los ingleses. ¿Son diferentes de Son carácter? distintos. Sí. Sí, claro, tampoco puedes generalizar, quiero decir, claro, de todo en todas partes, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, incluso con los vecinos... Qué bien.
hicisteis muy buena amistad con todos. ¿Os sentisteis queridos? Sí, sí. Son cercanos en el sentido de que, bueno, se interesan qué haces aquí, por qué estás aquí, cómo va todo. Entonces, bueno, después de 6 años también viviendo en la misma casa, en el mismo bloque, al final sí que haces pues, relación pues, con la gente de allí. ¿Y el tiempo? Yo creo que será lo que menos echas de menos. No, tampoco no me importa. No. No, pasaste mucho frío. Sí, pero o sea, no me importaba pasar tanto frío como quizá me importa pasar aquí calor, ¿sabes? Sí. Sí, allí los veranos son muy agradables. Vale. A ver, sí que es verdad que es un tema que a la gente le suele incomodar. Nosotros incluso gente cuando vamos arriba, Galicia, País Vasco, norte de Cataluña, ¿la gente lo pasa mal? Sí, a la gente le suele incomodar. Bueno, a ver, son duros los inviernos, ¿eh? Pero las casas están más acondicionadas. Sí. Los inviernos son largos porque no ves el sol, ¿no? Octubre... No, eso no es tan cierto. ¿Sí? Sí ves el sol. Lo que pasa es que se hace largo porque sí que es verdad que, claro, en octubre ya es muy invierno. Luego tú que vienes de España, sobre todo de aquí de esta región, ya para ti ya marzo empieza el buen tiempo y ahí en marzo sigues en la oscuridad y en la lluvia y ahí hasta mayo no empiezas a ver... Ostras. Entonces sí que se hace largo, eso sí que es cierto. Vale. Sí que Junio, julio y agosto nada más es junio es una maravilla. Vale. Y agosto ya es otoño. Vaya, pues, o sea, se acaba... Época de así de mucha piscina. No, un verano hay... nada. Nada, el verano dura 3 días, 3-4 días. Bueno. El verano, pero bueno, que luego tienes unas semanas de buen tiempo que son bastante agradables. ¿Y echas de menos algo de allí? Gente... Echo de menos... La forma de vida, la independencia quizás... Mira, echo de menos, yo creo que es lo que más yo echo de menos es los espacios exteriores, ¿no? Los parques, el verde, todo eso lo echo mucho de menos, sobre todo aquí no tendrás tanto. Para salir a pasear y por los niños y eso. Claro. Y luego pues he conocido a gente muy guay. En mi trabajo he conocido a compañeras que las aprecio mucho, o sea, a día de hoy... Continuáis... Sí, no imagino no tener contacto con ellas, porque... Yo estaba en Dublín, pero verdaderamente la Consejería de Educación se comparte entre Reino Unido e Irlanda. Y la agrupación, la ALCE, donde yo trabajaba, estaba partida. Y habíamos gente en Dublín y gente en Londres. Pero con la gente de Londres trabajábamos, éramos como el mismo equipo docente. Muy bien. Entonces, también con compañeras de Londres que he hecho mucha relación y ya digo que a día de hoy... Qué bien. No imaginaría no tener contacto. Y luego, pues gente que he conocido a través de los niños, ¿no? Mamás que también, pues... ¿Y la alimentación? Tampoco imagino ahora mismo no continuar. ¿Y la alimentación? ¿Cómo la llevabas? ¿Era muy diferente? Ay, la comida es muy diferente, sí. Bueno, es que yo creo que en eso cualquier país que compares va a perder, ¿no? Indudablemente. Sí. Pero bueno, te acostumbras. Sí, está claro. Te acostumbras, sí que hay... A ver, es un país muy frío, no puedes esperar tener ni los mejores tomates del mundo, ni nada de eso. El tema de frutas y verduras pero bueno, te acostumbras. Más limitado. Sí, y la gastronomía tampoco es una maravilla, pero bueno, ellos tienen su Guinness y tienen sus cosas que eso no se encuentra en otro sitio. ¿Viste todo? ¿Te dio tiempo a visitar todo? ¿El país? Sí. Sí. Qué bien. Creo que no nos ha Cuando quedado... tú te has ido, ¿habrá otra chica u otro chico? Claro, hay alguien... Sí, hay alguien que ocupó Bueno, no mi plaza, ocupó la plaza, porque no es mía, evidentemente. Claro. Entonces, normalmente el año que tú... Son 6 años, ¿no? Claro. Pero verdaderamente los periodos son 2. Cuando tú sales en el BOE por primera vez y te envían, te adscriben 2 años. Tú siempre tienes que decir, quiero renovar, quiero otros 2 años más. Entonces viene la inspección de educación del ministerio, te pasa una inspección, habla con las familias, con tu director o directora, con el consejero de educación del que dependes. Hay todo un proceso ahí de valoración. Y si lo superas, te dan 2 años más. Y en tu 4.º año ocurre lo mismo. Tú siempre puedes decir que te vuelves, claro. Pero bueno, yo agoté. Estabas tan bien que querías agotar. Sí, y normalmente se agota, quiero decir, después del esfuerzo. Es que 2 añitos se quedarán en nada. No, 2 años. A ti que te pilló la pandemia. No, 2 años es adaptarte. Claro. Empiezas a disfrutar, yo creo, a partir del 3.º, es cuando ya tienes el trabajo más asentado y entonces pues empiezas como a disfrutar del trabajo y de todo. Pero ahora, al formar parte de eso,
que tú dices que tienes que estar unos añitos aquí Sí. y luego volver ahí, ¿también tienes que volver a hacer otro tipo de oposición? Todo, no, el mismo tipo de oposición desde el Ostras, principio. o sea, tienes que hacer otra vez todo lo mismo si quieres salir fuera. Ostras. Sí, sí. Vaya, pues. Entonces, Pero bueno, lo tendrás ya muy acostumbrado, ¿no? En ese Bueno, sentido, se ¿o qué? olvida mucho porque al final el temario es bastante... Son leyes, entonces no es fácil acordarte de... Y no trabajas con al día a día con eso, claro. Yo trabajo, sí, yo Sí, trabajo, sobre todo en vale. los cursos de formación, yo lo explico, pero Vale. claro, intentas explicarlo no en otro tipo de lenguaje. Claro, no en el otro examen, registro. no como va a ser el Claro, examen, en otro vale. registro. Entonces, yo creo que cuando me vuelva a poner tendré que echarle otra vez horas porque al final Madre mía. estudiarte un Real Decreto es que tienes que memorizarlo para el, Claro. para el primer examen. Claro. Y nada, y eso. Y entonces tú en el último año que estás, en noviembre, cuando se convoca el concurso de oposición, la plaza sale, porque ellos ya saben que tú vas a cesar porque es tu último año. Vale. Entonces- ¿Y optabas para estar aquí en Buñol? ¿Querías estar aquí en Buñol? Claro, yo hice el concurso de traslados de nuevo para reincorporarme en la Comunidad Valenciana, que esa es otra cosa que ocurre. Yo me he venido de Requena a Buñol, aparte de porque, bueno, era una opción, quiero decir, puede ser una opción que tú quieras hacer, Claro. pero yo perdí el destino en Requena. Porque Claro. cuando tú apruebas esta oposición, tu administración cambia, ya no estás en la Comunidad Valenciana, te vas a Madrid. O sea, tienes que volver a optar. Tienes que hacer un concurso de traslados, Vale. de nuevo. Sí, tú Vale. pierdes el destino aquí. Vale. Claro, no tiene sentido que tú tengas un puesto en la Comunidad Valenciana cuando tú dejas de prestar servicios a la Comunidad Valenciana. Vale, vale. Entonces, yo hice el concurso de traslados en mi último año Vale. y opté a Buñol y bueno, pues tuve suerte y... Qué bien. y Ahí me te vamos a salieron. tener cerquita. Ahí, sí. Qué sí. bien. Bueno, ¿estás ilusionada? Sí, ¿Cómo a ver, afrontas es esta otra nueva etapa etapa? distinta, Claro. de vuelta es otro periodo de adaptación. Porque aquí en Buñol nunca habías estado. No, trabajando no. No, nunca. ¿Y cómo lo afrontas? Porque hay muchas maestras y profesoras en Buñol que les da vértigo, siempre me lo han dicho, amigas mías que he tenido, y de hecho muchas no han querido estar en Buñol, están ya Toba, Valencia, tal. Claro. O sea que A por ver, no encontrarse a lo mejor con amigos, familiares, hijos, tal. A ver, yo cuando estaba en Requena, pues sí que era una de las cosas. Yo en Requena estaba también, estuve tantos años allí porque estaba muy feliz allí y también conservo mucha gente de esa época Qué y yo estuve muy feliz en ese cole durante muchos años. Claro, pero tienes esa ventaja, ¿no? Quiero decir, tú allí eres la Eso maestra y aquí pues... Y aquí la nadie te buñolera que conoce. todo el mundo conoce. Pero yo y ya creo que, está. claro, llega un momento que yo cuando nosotros nos fuimos a Irlanda todavía no teníamos familia Claro. y ahora también piensas en... Yo tenía, o sea, nosotros teníamos claro que, Claro. que Martín iba a ir a San Luis. Claro. Y- Posiblemente sea su profesora, sea su maestra. Bueno, O intentarás que no, ¿eso se puede evitar o no lo sé, sabes? eso no creo que dependa solo de mí. De momento no, porque yo no soy de infantil. O sea, Claro, no, por eso, pero cuando termine la etapa de va a estar infantil, haciendo infantil. que estará en primaria, pues ya veremos, ¿no? Exacto, ya veremos. Claro. Entonces, bueno, bien, sí, es pues eso, otro proceso de adaptación. Vale, Ya está. Hombre, la Ahí. comodidad también de estar aquí. Claro, todo Quizás tiene habrás sus- mirado y sus- habrás valorado eso teniendo en cuenta que los nenes son Claro, por pequeñitos. los niños, claro, sí. Pero bueno, es eso, otro proceso de adaptación, el volver otra vez aquí, el volver a cambiar el chip, porque ya vienes a hacer un trabajo, ahora vuelves a hacer el trabajo que hacías antes de irte, es como volver a retomar un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero claro, vuelves ya con otra... Pues son 6 años, que se me han pasado muy rápido, pero no dejan de ser 6 años Claro. fuera, haciendo otras cosas, viviendo tu Claro. día a día con otras personas. Claro. Entonces, bueno, tienes Cuesta. que hacer, pues retomar un poquito Claro. todo lo... Pero te gustó tanto que quieres volar otra Sí, vez. vivir la experiencia otra vez. Qué bien. Sí. No, o sea, cuando tengamos otra vez el engranaje, quiero decir, cuando las circunstancias se Claro. den para volver a irnos, pues Qué sí bien. me gustaría mucho repetir. Bueno, ha sido una etapa muy ¿Y cómo lo interesante. cómo lo lleva la familia y los amigos? ¿Ya te conocen, ya saben que eres un culo inquieto en ese sentido? Yo supongo que sí. No sé, supongo que sí. De todas formas, yo creo que ahora lo que importa ya no soy yo. Claro, porque, ¿sabes? claro. Yo creo que a quienes echarán de menos será a los pequeños, no tanto a nosotros. Claro. Pero sí, yo creo que sí lo saben. Al final, bueno, si tú estás bien, ¿no? Eso es.
Que seas feliz Claro, tú y los si niños tú y te tu vas y marido y ya estás está. mal, evidentemente no tiene sentido, pero si Claro. te vas y estás bien, Claro. pues bien, todo Y sobre está todo que no bien. vas sola. En ese sentido, No, que claro, tienes a tu claro, marido y claro, tienes a tus claro, hijos. sí. Y eso siempre supongo que es diferente, ¿no? Como a la gente que hayas podido conocer que haya estado allí sola, ¿no? Sí, yo he conocido de todo, he conocido compañeras que están solas, totalmente solas. También es cierto que cuando haces esto, porque aunque estés sola, porque te gusta Sí, la sí, está aventura claro. y eso. Pero y si te bueno, acompaña he conocido tu pareja gente que está mejor, con porque la su distancia... familia y luego he conocido gente, también he tenido compañeras y compañeros que ellos o ellas estaban fuera y las parejas seguían Ostras. en España, pues porque oye, cuestión de trabajo o lo que Claro. sea. Y se iban apañando. O sea, hay verdaderamente hay de todo. Yo creo que al final es pues eso, llegar al acuerdo de cómo Sí. lo vamos a hacer y Claro. y si a uno le hace mucha ilusión y el otro no puede ir en un momento dado. Yo ya te digo, yo tengo bastantes compañeras que han estado separados durante un tiempo. Vaya. Uno Qué en bien. España, el otro allí, luego a lo mejor... Mientras las dos partes de la Exacto, relación mientras puedan lo llevar. lleven bien, pues Qué bien. eso, claro. Muy bien, Emma. Bueno, pues hemos charlado un ratito de Sí, todo. sí, sí. Hemos hablado de toda tu formación, tu futuro, tu pasado, tu presente. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Sobre todo sacarme de mi zona de confort musical, que siempre nuestras gentes lo hemos destinado mucho a la cantidad de músicos que tenemos repartidos por todo el mundo, que siempre es un orgullo. Pero bueno, también tenemos otro tipo de personas que han estado por el mundo como tú, que también es bueno sacarlas y que la gente las conozca. Así que pues muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han visto y escuchado Nuestras Gentes. Volveremos con más ediciones. Un saludo. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are proud.